¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues aquí encantado de estar aquí en la Fábrica Media, en esta comunidad de artistas que yo los considero muchos de los mejores artistas salvadoreños, ¿no? Yo siempre he sido un fanático de la fábrica desde hace muchos años y qué bueno que estemos conversando aquí en el corazón de la Fábrica Media. Si quieres comencemos por ahí. Bueno, Jorge es un amigo cineasta, uno de los cineastas importantes de este país y fundador de la escuela de San Antonio de los Baños en Cuba, una escuela muy importante, Exactamente. una de las escuelas más importantes de Latinoamérica de cine. Jorge, es importante mencionarlo porque no es poca cosa. A ver, vamos a comenzar hablando de la escuela de cine. No importa, ahí nos vamos a ir saltando. Bueno, la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños, fundada en 1986, creo que se convirtió en uno de los centros creativos cinematográficos más importantes de Cuba y más importantes de Latinoamérica. Eh, Ahí su importancia recaía en la calidad de los maestros que fueron a dar clases allí. Y en ese momento había toda una efervescencia del cine latinoamericano y entonces Cuba llegó a ser parte de todo ese movimiento trascendental. Y entonces yo de alguna manera dentro de toda esa monumentalidad fui parte de ese movimiento de cine latinoamericano porque me convertí en un documentalista después que pasé, de que estuve laborando en esa escuela tan importante, ¿no? Yo creo que todo lo que la escuela me dio propició a que yo sea todo lo que soy ahora. Gran parte de eso, ¿no? Mira, cuando hablas del- de los maestros o los profesores que pasaron o que siguen pasando por esa escuela, que sigue siendo una escuela muy importante a nivel de cine en Latinoamérica, han pasado grandes cineastas por esa escuela. Exactamente. Ahí había una filosofía creada por el primer director y por el equipo que fue a trabajar a esa escuela. Había una filosofía que identifica ese centro de enseñanza profesional de aprender haciendo, ¿no? Y eso era un poco el antecedente de cómo se construyó el cine latinoamericano a partir de finales de los 50 en adelante, ¿no? Entonces, esa filosofía de aprender haciendo, de que los cineastas mismos activos, que eran directores de cine, que pasan mucho en las escuelas de cine, que los directores de cine no saben dar clases, o no, pero en ese sentido los grandes directores de cine no es que llegaron a ser los grandes maestros de la escuela, sino que se integraron a la comunidad, tenían, tenían estancias dentro de la escuela y eso propició mucho a los que sí daban clase allí, que eran grandes académicos, se habían formado en el plano académico cinematográfico, y entonces era todo como un híbrido, ¿no? Y no solamente los latinoamericanos, ahí por ejemplo, yo tuve la oportunidad de desayunar muchas veces, conversar con él, con Costa Gabras, por ejemplo, que era el gran cineasta francés. Y así por el estilo podías tener la oportunidad de estar con Jean-Claude Carrière, por ejemplo, el gran guionista del cine francés, las asistentes de Louis Buñuel que llegaban a la escuela y daban charlas magistrales, daban cursos, ¿cómo se llama? Grandes fotógrafos, grandes guionistas, grandes ¿cómo se llaman? Productores, grandes editores Directores de también. arte, ¿no? Tú salías de esa escuela con una formación integral, porque
si tú habías estudiado, por ejemplo, dirección de cine de ficción, tenías también elementos del montaje, de la fotografía, del sonido, y incluso algunos cineastas graduados de la escuela que no pudieron trabajar en la industria en sus países, porque era muy difícil ser director, pues fueron fotógrafos, fueron guionistas, fueron Sonidistas. sonidistas o fueron directores de fotografía. Entonces esa era la facilidad que te daba esa escuela, que ojalá sobreviva a pesar de que pase lo que pase en Cuba. Creo que Cuba lamentablemente hay una situación muy compleja, muy difícil. Yo creo que los procesos no son eternos. Yo creo que Cuba está llegando a un momento de culminación De un ciclo. de todo, que yo creo que ya es momento de un cambio radical en muchos aspectos, pero en el caso del arte, en el caso de la formación artística, en el caso de pues son cosas que pase lo que pase, pues debería de darle, de haber una continuidad, ¿me entiendes? Porque eso ya es una tradición. En Cuba siempre hubo buenos músicos, desde el principio del siglo XX. Eso no se le debe a la revolución ni a toda esa... Se le debe a los genes. Exacto, a ese mito que hay, no. Entonces, claro, cuando llegó la revolución, en un inicio hubo una serie de cosas que masivizó, la masividad de la educación artística y todo eso, y eso de alguna manera ayudó a, ¿cómo se llama?, a que Cuba sonara en ese aspecto. Pero no existiendo eso, siempre en Cuba existieron buenos pintores, buenos artistas, buenos fotógrafos, buenos cineastas y buenos bailadores. Bueno, pero es un tema de formación también, Exactamente, sí. Jorge. O Pero sea, alguien siempre- formó también en todo ese periodo, porque esa cápsula del tiempo, que son 67 o 67 o 67, 67. 67 años de la revolución. Sí, pero siempre hubo, anteriormente a la revolución habían academias también, o sea, había los grandes pintores de la época de los 40, de los 50, los grandes intelectuales, escritores cubanos, ¿cómo se llama?, que había en la época de los 20, 30, era una cosa significativa. Sí. Y entonces, por ejemplo, durante los 50 había un grupo literario extraordinario, que es el Grupo Orígenes. Toda esa gente se formó antes de la revolución, ¿me entiendes? Entonces, Y se formaron en Cuba. después de la revolución, vamos a hablar del futuro, no va a dejar de existir gente extraordinaria, genial, porque ese es el privilegio que tiene esa tierra, ¿no?, de parir grandes hombres humanistas, grandes pintores, grandes cantantes, grandes músicos, grandes cineastas. Eso no se va, eso no va a Eso no se va a terminar, quedar. Sí. eso no se va a acabar, pase lo que pase. Ok, volviendo un poco al tema de San Antonio de los Baños. Hay mucho mito y hay realidad y mito. Entonces vos vas a desmitificar un poco esa parte. Esa escuela tuvo mucho apoyo de Hollywood. Tuvo apoyo de grandes productores y cineastas de Hollywood, que aportaban económicamente, o aportaban donando equipo, o aportaban haciendo algún tipo de acercamiento académico. Fíjate que la gente que apoyó la escuela, o que de alguna manera divulgó lo que era la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, que eran norteamericanos ligados a la industria de Hollywood, no aportaron económicamente. Pero, por ejemplo, ¿quiénes? Eh, ¿Qué nombres es? Bueno, ahí, por ejemplo, Robert Redford fue una de las gente que llegó y habló mucho de lo que era
la escuela en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Francis Ford Coppola, que fue incluso uno de los inauguradores, de los que inauguró la escuela. También, y así por el estilo, Jack Nicholson, Kevin Costner, te podías encontrar a Steven Spielberg, a George Lucas, que fueron gente que llegaron y de alguna manera pudieron valorar todo eso y fueron parte de la divulgación, pero no del financiamiento. El financiamiento de la escuela venía de otra fuente. Venía de la Unión Soviética. No precisamente, fíjate, la Cinemateca Francesa fue una de los máximos financiadores de la escuela, ¿me entiendes? O sea, de equipamiento, etcétera, etcétera. Había una fundación. O sea, los franceses. Sí, había una fundación de nuevo cine latinoamericano integrado por las grandes figuras del cine latinoamericano y esta gente eran gestoras, consiguieron fondos estaba Gabriel García Márquez, que era el director de la escuela. No era el director era el presidente de la fundación. El director de la escuela era Fernando Vir y después, cuando ya Fernando se retiró, vinieron una serie de directores, todos con trayectoria dentro del cine latinoamericano, siguiendo la filosofía, teniendo esta filosofía, pero mientras la fundación tuvo un momento de esplendor, esas gestiones, por eso se podían comprar cámaras de 35 milímetros, moviolas, tener los laboratorios para revelar. Transferencia de 35 milímetros a digital. Se construyó un tremendo estudio de televisión, la carrera de nuevos medios, la carrera de televisión, y entonces todo eso costaba mucho trabajo, eso no lo podía financiar Cuba. Cuba dio las instalaciones, vamos, pero todo eso fue base de gestiones internacionales que hizo sobre todo en Europa. A ver, pero hubo visión también de Fidel Castro o del Partido Comunista, en este caso, ¿no? Para que sucediera eso. Por supuesto, yo no tengo que ocultar eso. Fidel, en ese momento vieron factible la existencia de un centro de enseñanza de esta naturaleza y Fidel ordenó, ¿no? Vamos a dar esta instalación y no se discute ni que no se puede, no, aquí no se puede porque en ese momento Fidel era que ordenaba cómo eran las cosas y ese asunto se concibió. La escuela, y eso Fidel Castro y el Partido Comunista Cubano lo llegó a entender en el inicio. O sea, la escuela tenía que tener un funcionamiento autónomo, porque estaba la Fundación del Nuevo Cine, estaba el Comité de Cineastas. Del cual García Márquez era el presidente. Exacto, y estaba el Comité de Cineastas de América Latina, que era otra, estaban las figuras prestigiosas. Estaba Tomás Gutiérrez Alea, estaba, ¿cómo se llama? Carlos Humberto Hermosillo, estaban los grandes directores latinoamericanos alrededor de todo ese gran proyecto que se llamaba el Nuevo Cine Latinoamericano. Entonces, todos dentro de sus países fueron grandes promotores y gestores porque era la escuela por excelencia de formación latinoamericana, ¿no? Que un aspirante a ser director de cine podía ir a la escuela con un precio accesible, o sea, independientemente que en sus países como Brasil, Argentina, México, existían escuelas de renombre desde hace mucho tiempo. Sí. Pero estudiar cine era muy caro. Entonces, toda la gente que integró el Comité de Cineastas de América Latina vieron muy factible la existencia de una escuela de esta naturaleza. Por ejemplo, estudiar cine en Polonia, en la escuela de Łódź, donde salió graduado Roman Polanski, por ejemplo, que aceptaba un solo alumno a nivel internacional,
era una escuela donde no podías entrar, era imposible. Entonces, son muy pocos los franceses o los italianos o los norteamericanos que se han graduado de la escuela de Losos. Una de las mejores escuelas de América, perdón, de Europa, está ahí en Polonia, en Los, en el pueblo de Los. Sí, creo que de ahí graduado el Boitena, el fotógrafo de la bomba atómica, de la película esta De Christopher Nolan. de Christopher Nolan. Ya. Y así por el estilo, una cantidad de escuelas. En Estados Unidos hay una cantidad de escuelas donde el alumno tiene que pagar, qué sé yo, en un momento, por hablarte de alguna economía que yo conozco, $30,000 al año. Entonces es una cifra demasiado elevada para cualquier latinoamericano. En Los Ángeles puede ser de $100,000 el año. Exactamente. Entonces, en México mismo, los alumnos que estudiaban en el Centro de Capacitación Cinematográfica, CCC. se quedaban endeudados después de graduarse, se quedaban endeudados porque tenían que pagar la película, tenían que pagar el alquiler de las cámaras. Entonces todo eso en la Escuela Internacional de Cine era parte del programa de la escuela. No tenías que pagar por la película, no tenías que pagar por los elementos, ¿cómo se llama?, de dirección de arte, por ejemplo, el vestuario y todo ese tipo de cosas, las luces. Todo eso no había que alquilar nada de eso, sino esas cosas las proveía la escuela. Mira, Jorge, también me recuerdo que en los 80 y algo, 84, 86, hubo también mucha afluencia de estudiantes latinoamericanos, de Chile, de Argentina, de estos países que de alguna manera en esos momentos también tenían convulsión política, ¿sí? Como El Salvador. De hecho, hay los cineastas, los alumnos, muchos de los alumnos que fueron en esa época de la guerra eran personas que habían estado en el frente de guerra, que de alguna manera estaban ligados con la radio Venceremos, con la radio Farabundo. Nosotros particularmente conocemos a algunos de ellos. Había mucho latinoamericano que venía de algún movimiento de izquierda, había muchos. ¿Cómo funcionaba eso? Sí, mira, quiero aclarar una cosa. En el caso de Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Uruguay, fíjate que casualmente la escuela surge en un momento en que las dictaduras militares de derecha en Latinoamérica se habían derrumbado o estaban por derrumbarse. O sea, Latinoamérica estaba cambiando mucho en ese aspecto y el cine latinoamericano, el cine argentino, por ejemplo, que en ese momento estaba dando la vuelta al mundo con los temas del regreso de los exilados, de unas historias bellísimas del regreso, del regreso de los exilados a Argentina, de temas que no se podían tocar durante la época de la dictadura. Eran parte de la industria argentina, eran parte de la industria brasileña. El cine latinoamericano había tenido estábamos viviendo, como dije al inicio, un momento de esplendor extraordinario, incluso con fondos de privados y de los diversos estados. Y eso ayudó mucho a la escuela misma, ¿no? Muchos alumnos que venían de Argentina, de Brasil, que venían de Uruguay, venían ya impregnados con que ya no había dictadura en su país. Y llegaron con una libertad creativa tremenda. Fuerte. Y que eso ayudó mucho al proceso creativo durante que hubo un choque con las autoridades cubanas, porque Políticos, ¿no? empezaron a tocar temas de la homosexualidad, de la libertad de expresión, de una serie de cosas. Entonces, todas esas cosas en una sociedad tan cerrada como la cubana, con todo un control
del Estado y el Partido Comunista Cubano, pues esas cosas. Políticamente hablando. Exactamente, no les gustaba. Entonces esas cosas hasta ahí, ¿cómo se llama? En la escuela empezó a ser señalada de que eso era un lugar de libertinaje y que había que tener más control del Estado sobre eso. Entonces hubo muchos conflictos, yo fui testigo de muchos conflictos en ese sentido. Pero eso ayudó muchísimo, a mí en particular, que yo estaba cuando yo veía la manera de que los alumnos brasileños, colombianos, Los chilenos, ¿no? los chilenos, el cine chileno comenzaba a surgir, ¿verdad? Con una industria reciente, y eso era muy interesante lo que estaba pasando. Y después voy a hablar sobre Centroamérica. O sea, el pensamiento que traían estos muchachos, pues era un pensamiento ya en una condición de no dictadura. Entonces estaban con una fiebre de creativa tremenda, ¿me entiendes? Entonces eso ayudó muchísimo a la filosofía misma de la escuela. Y yo agradezco mucho todos estos años en que la escuela estaba, porque yo estaba dentro de la escuela, entonces yo me cargué la batería a partir de todo ese fenómeno que te estoy hablando. Y muchos cineastas de mi generación que pasaron por la escuela o que fueron alumnos de la escuela o que llegaron a recibir cursos allí, pues se convirtieron en la nueva generación de cineastas con un pensamiento crítico. Sí, y además buenos cineastas. Exactamente. Entonces, en el caso de El Salvador, Guatemala, Nicaragua, que recientemente la escuela, como te digo, surge en el 86, ya la revolución nicaragüense había terminado en el 79. Lo que pasa es que ya se había fundado el Instituto de Cine Nicaragüense, INCINE, y entonces en Costa Rica había no una industria, pero sí había un antecedente muy importante de cinematográfico en la región. Y era, creo que el antecedente más importante de la región Costa Rica. Es Costa Rica, por la producción, etcétera, etcétera. Y que muchos cineastas se unieron a todo el proceso político que había en Centroamérica, en Nicaragua, en El Salvador. Se produjeron varias películas importantes. De hecho, en la Cruzada Nacional de Alfabetización de Nicaragua se produjo, ahí estaba, ¿cómo se llamaba este cineasta que conocemos? Que es muy, el nicaragüense este, ¿cómo se llama? Bueno, todo el cine documental que se hizo sobre la Cruzada Nacional de Alfabetización en Nicaragua es un pietaje de 35 milímetros sumamente importante. Sí, exactamente. Fran Pineda. Estaba también Lucho Fuentes, ¿no? En ese Lucho momento. Fuentes, que era un costarricense. Bueno, Diego de la Tejera fue uno de los creadores del cine también, un documentalista puertorriqueño que la fundación del Instituto Nicaragüense de Cine trajo la posibilidad o trajo el sueño, se hizo realidad de la posibilidad de hacer cine en Centroamérica, ¿no? Entonces, en el caso de El Salvador, estaba todavía el asunto de la guerra en El Salvador. Se habían producido una serie de documentales importantes que habían dado la vuelta al mundo, que habían ganado premios en La Habana, en Leipzig, en Francia, habían sido reconocidos, que era como un cine que se estaba haciendo al calor de los combates. Mira, la escuela tenía una rigurosidad de que los aspirantes a la escuela tienen que hacer un examen de admisión, igual que en cualquier escuela de cine. Tú no vas a una escuela de cine por tu linda cara o porque tienes mucho dinero, tienes que ir a un examen de admisión y entonces se te escoge como de acuerdo al nivel que tú tengas, el nivel cultural y el nivel de conocimiento cinematográfico primario que puedas tener, ¿no? En el caso de El Salvador... Conocimiento musical, conocimiento... Exactamente, tú haces un examen muy riguroso de cultura general, donde te preguntan
Que es muy y estricto, no ¿no? solamente de cine, Es sino muy de estricto. música, de pintura, de literatura. Entonces, el caso, en ese sentido, tengo que decir que los alumnos aspirantes por El Salvador o por Guatemala o por Panamá, vamos, Estaban o en Nicaragua, desventaja. estaban en desventaja con relación a Sí, los mexicanos, sí, a los a los chilenos, a los chilenos, a argentinos. los argentinos, que ¿cómo se llama? Que el cine es algo muy preciado y parte de la vida de un argentino, de un brasileño, etcétera. Es un orgullo nacional, vamos. En el caso de nuestros países centroamericanos, pues es algo prácticamente en ese momento inexistente. Entonces, todos los centroamericanos tenían una gran desventaja y algunos caribeños también Mm. tenían una gran desventaja con relación a todos los demás, a los cubanos, a los colombianos, a los venezolanos, ¿me entiendes? Más del sur. Y entonces se tomó la medida, por ejemplo, que en el caso de algunos de los salvadoreños, que es lo que yo recuerdo, y algunos nicaragüenses, se les dijo, ustedes van a estudiar cine sin Sí, pasar el sí, sí, examen, sí. ¿no? Entonces, eso no fue bueno en ese sentido porque eh, los muchachos, algunos de ellos, no todos, pues no tenían idea de lo que se estaban enfrentando y además la escuela es muy competitiva a la hora del método de enseñanza. Eso sucede en todas las escuelas de cine. Los alumnos compiten entre ellos, hay equipos, se empiezan a formar los equipos de trabajo, ¿no? Que son Sí, los que claro. dentro de la propia escuela como alumnos. Es una filosofía muy marcada Sí, de además eso. comenzás a relacionarte con la gente que Y te... entonces estos niños se vieron muy en desventaja con esa situación. No fue un buen método de hacer esto y era producto también de que estos muchachos que venían de El Salvador no tenían un antecedente cinematográfico de nada, porque El Salvador el cine era prácticamente inexistente. Algunos de ellos venían de la guerra, ¿no? Sí. Exactamente, pero... O venían de algún brazo político del FMLN. Ajá, y entonces cuando se termina la guerra en El Salvador, que yo pensé que, que algunos muchachos que habían sido parte de la Escuela Internacional de San Antonio, o algunos que habían podido hacer algunos estudios en México, etcétera, producto del exilio, etcétera, yo me iba a encontrar aquí a una cantidad de gente empezando a construir el cine salvadoreño. Sin embargo, me di cuenta Que no era así. que no era así. ¿Por qué? Porque el cine dependía de lo que era la estructura política durante la guerra, que era el FMLN, con todas las organizaciones que integraban el FMLN, y que cada una de las organizaciones tenía una sección de cine. Sí, yo fui parte de Ajá, ok, de eso. entonces conoces bastante eso. Entonces, terminada la guerra, el FMLN, cuando se convierte en instituto político, que empieza a correr por la lucha por el poder a través de las elecciones, entonces se terminó en El Salvador la propaganda de promover la guerra, y entonces el cine dentro de la guerra lo que cumplía era con objetivos puramente propagandísticos, de revelar quiénes eran la tendencia ya sea Política. marxista-leninista, la tendencia política, cómo se llama, cómo era el interés que tenían el FMLN de llegar al poder, instaurar instaurar el socialismo, porque ellos eran marxistas-leninistas y tenían ese objetivo. Y entonces el cine cumplía Esa función. esa función dentro de la guerra. Cuando se termina la guerra, pues entonces se terminó la guerra y se terminó el cine salvadoreño, porque entonces porque no cumplía las verdaderas, ¿cómo se llama? Los verdaderos objetivos del cine. Había gente dentro de la guerra que quería hacer cine de ficción, que quería al calor porque yo me enteré, Guillermo Escalón tenía esos intereses, por ejemplo,
de hacer cine de ficción en esos difíciles momentos, pero los comandantes de la guerrilla no estaban de acuerdo con eso. No tenían ningún interés por esto. Como habían fotógrafos que trabajaban para el FMLN y querían hacer cosas artísticas Sí, lo que, dentro de la guerra y no se les permitió. Por ejemplo, Luis Galdame, un fotógrafo salvadoreño que hizo una serie de fotos de desnudos, una cosa fenomenal, sí, de desnudos, de guerrilleros desnudos, guerrilleras, ¿cómo se llama? Para que porque casi los fusilan. sí, 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 sí. Entonces, no podía ni Sí, un siquiera. fotógrafo conceptual. Esa, no quería. Y él era un Era un fotógrafo. fotoperiodista que entendió el tema del arte y comenzó a hacer foto Exactamente. conceptual. Entonces, es un fotógrafo que yo respeto muchísimo. Yo también. Entonces, él pudo exhibir pero logró hacer las fotos. Alguna gente que no se le permitió, pero este fotógrafo logró hacer esas fotos y las exhibió. Yo tuve la oportunidad de ir a una exposición de Luis Galdames donde exhibió, y era verdaderamente fenomenales las fotos que hizo, pero eran fotos que a la dirección del frente no le interesaba. Sí, no le interesaba. Sí, lo que pasa es que también es importante destacar que los dos brazos políticos más fuertes del FMLN, el ERP y las FPL, también tenían esos equipos de comunicación y de cine en los frentes de guerra. Y el ERP hizo unos documentales fabulosos en la guerra, ¿verdad? O sea, se produce Sí, La decisión de vencer. La decisión de vencer, Historia de María, que me parece que eso Exacto, la dirigió... en el otro lado, El Salvador, el pueblo vencerá, que ganó un sinnúmero de premios, igual que La decisión de vencer, Morazán, Morazán, otra sí. película pero todas las películas el componente era Político, político, militar. ¿cómo se llama? Revelar el programa político del FMLN o de las organizaciones alzadas en armas. Sí, Y era un proyecto político. eso no Pero son después de eso ya no había más, eso no no son había las más nada. verdaderas funciones del cine. Entonces, Correcto. por eso que el cine desaparece. Ahora, después, mucho tiempo después, eh, han surgido otros cineastas salvadoreños y estamos en un momento totalmente incipiente todavía, por supuesto, Incipiente, sí. pero ya otros jóvenes cineastas, otra generación de cineastas que tienen otros intereses absolutamente distintos de lo que eran los cineastas documentalistas, sobre Sí. todo durante la guerra. La nueva generación de cineastas salvadoreños tiene otros intereses de contar una realidad del país totalmente diferente, con formas totalmente diferentes, donde tú sabes lo que está pasando últimamente en las artes y está pasando también en las comunicaciones. Se han unido los celulares, se han unido Las todas las plataformas de plataformas. comunicación. Entonces, todo eso de alguna manera va a posibilitar de los lenguajes no tienen que ser ya como se hace el cine formalmente, como se hizo el cine formalmente en la época de los 60, en la época de los 40, en la época de los 50, pues estos muchachos tienen una manera, tienen mayor información visual, ¿no? Sí. Tienen mayor información, tal vez no tengan carencias literarias, vamos, porque eso yo creo que es una de las cosas que más noto en todo lo que he visto que se haya hecho en El Salvador, que como es un país que no lee, Sí. no lo he dicho yo, lo hizo Horacio Castellano Moya, un gran escritor salvadoreño, que dice que los salvadoreños no leen, que El Salvador no está considerado como un país de lectores. Entonces, por eso las editoriales no tienen ni el más mínimo interés de venir a Salvador, porque prácticamente los escritores salvadoreños que hay son contados con los dedos de la mano. Y entonces las editoriales no les interesa eso. Aparte de que toda la crisis editorial que hay a nivel mundial, ¿no? De cómo el libro se ha transformado hasta
Ya no es un libro, ya tú no, hay mucha gente que ya no lee libros tirado en la cama o en una mesa, sino O que en un café. lo lee en un café o si no a través de una computer. Entonces ese es un mundo totalmente cambiante que a mí me puede gustar o no, pero es el mundo actual. El mundo cambió. Exactamente. Te quería hacer una pregunta. Mira, regresando un poquito, a mí creo que estaba, no sé si todavía estaba en Nicaragua en el exilio o ya estaba aquí en El Salvador. ¿En qué año se hizo Fresa y Chocolate? Fresa y Chocolate se hizo en 1993. El director de Tomás Gutiérrez Jalea, que es el director más importante del cine cubano, una película Esa basada. película fue muy importante en Cuba. Fue muy importante, no solamente en Cuba, sino... Digo en Cuba por la situación política, porque es una película muy crítica, ¿verdad? Exacto, proviene, o sea, proviene de una obra de teatro. Entonces él hizo Zenel Paz hizo el guión cinematográfico, que es el autor de la obra de teatro, y entonces Tomás Gutiérrez Jalea hizo la versión cinematográfica, que aparte Tomás Gutiérrez Jalea es el director de Memorias de su desarrollo. Su desarrollo, sí. Memorias de su desarrollo está catalogada por la crítica entre las 100 mejores películas de todos los tiempos. Sí. Esto, por supuesto, tiene que cambiar porque han pasado muchos años, últimamente se han hecho películas muy importantes y y para mí 100 películas no es un número adecuado, porque yo creo que el cine, desde que se inició como el gran invento fundamental trascendental de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, es el invento más importante del siglo XX, tiene obras que sobrepasan el número 100, ¿me entiendes? Pero bueno, la crítica especializada en diferentes momentos ha incluido a Memorias de su desarrollo como de las 100 películas más importantes. Entonces, Tomás Gutiérrez Jalea, ¿trabajaste con él? Era tu amigo, ¿no? No, yo no trabajé con él y ojalá tuve el privilegio de conocerlo mucho, de ir a su casa. Él era un hombre muy bondadoso, un hombre que tenía la puerta abierta a mucha gente. Y yo tuve el privilegio de ir a su casa a visitarlo, a hablar con él, a interrumpirlo, porque yo era un joven muy jodedor, muy ¿cómo decir?, muy insistente, y a veces llegaba a casa de Tomás cuando él estaba trabajando, pero aún así él tenía la bondad de atenderme como atendió a mucha gente. ¿Era amigo de Roque, de tu papá? Él sí fue muy amigo de mi padre. Yo creo que yo tuve la suerte de poder entrar a su casa porque él me permitía, sabiendo que había sido amigo de mi padre, y por otro lado yo entraba siendo casi un niño al Instituto de Cine. Tuve el privilegio de entrar como Pedro por mi casa al Instituto de Cine a conocer los grandes cineastas cubanos, y se me permitió esa mala crianza, ¿no? Entonces yo fui muy amigo de su mujer, de Mirta Ibarra, la gran actriz, la actriz también de Fresa y Chocolate. Fresa y Chocolate, sí. Y entonces tuve ese privilegio. Pero Tomás fue el maestro por excelencia de mi generación, aunque él no nos diera clase. Tomás era una persona que no podía, que sus charlas, sus conversaciones eran clases magistrales, ya hablar de cualquier cosa, ¿no? Entonces, fue nuestro maestro por excelencia. O sea, el conocer a Tomás y oírlo, participar en las conversaciones que él tenía, no solo en su casa, sino las cosas que
que hacía cuando hacían conferencias sobre su cine Ujú. o leer los libros que él escribió sobre cine, pues para nosotros fue todo fue parte de mi proceso de formación. Entonces, estando yo en Guadalajara, en el departamento de cine de la Universidad de Guadalajara, que Fresa y Chocolate fue una coproducción entre Cuba y México. Y en ese momento, uno de los primeros lugares donde se exhibió la película después de la candidatura del Oscar fue en Guadalajara. Y entonces, Berta Navarro tuvo que ver en esa película. sí, cómo no. Entonces Berta estaba en el departamento de cine en ese momento que yo estaba allí. Y llegó Juan Carlos Tavío, que es el codirector de Fresa y Chocolate, porque ya Tomás estaba enfermo lamentablemente estaba ya que tenía un cáncer muy avanzado. Y entonces entre los dos pudieron terminar la película, ¿no? Entonces llega Juan Carlos Tavío a exhibir la película en México, me tocó atender a Juan Carlos en México, nos hicimos muy amigos, ese es otro gran cineasta cubano que yo tuve el privilegio de conocer muy bien. Y es el director de la última película, es el co-director de la última película de Tomás Gutiérrez Alea. ¿Cuál es? Que es Guantanamera. Guantanamera. Entonces yo incluso participé en los talleres donde todavía el guión de Guantanamera no se había terminado. Berta Navarro alquiló una casa. Que Berta Navarro, hay que decir quién es Berta Navarro. Berta Navarro es una de las mejores productoras de cine en México, una mujer de un gran prestigio. Pasando por Del Toro. Bueno, fue la productora de Cronos, la película de Guillermo del Toro que gana el Cannes, ¿no? O sea, El Laberinto. fue coproductora del Laberinto del Fauno, una serie de películas importantísimas, de Cabeza de Vaca, una película extraordinaria, es una gran productora. Sí, sí. Y ella fue, pues sí, yo la considero también una... Tuve el honor de conocerla por el Pide Carrillo, que una de mis mamás, vaya, sí. de mis mamás, de la gente que me enseñó a mí lo que era el mundo del cine más que nadie, ¿me entiendes? Entonces llega Tomás Gutiérrez, que había sido invitada por Berta Navarro a dar unos talleres y yo participé. Berta Navarro alquila una casa allá en Ajijic, allá en Guadalajara, donde se terminó de escribir el guión de Guantanamera, que es de Eliseo Alberto Diego. Sí. Y entonces se termina de hacer. Yo participé ahí, metí mi cuchareta, está yo allí, no participé en el guión, por supuesto, pero de pronto fue para mí un proceso de enseñanza muy importante, ¿no? Entonces, pero Tomás, para concluirte un poco lo de Tomás, no se puede hablar del cine cubano sin Tomás Gutiérrez Alea. Es el cineasta, pues lo digo y lo repito, es el cineasta más importante de Cuba y es para mí, hasta que murió, era el cineasta más exquisito del cine latinoamericano. Era un hombre de verdad extraordinario y su obra, él no dirigió mucho, viste que si tú haces la lista de la cantidad de películas que hizo Tomás Gutiérrez Alea, dirigió pocas películas, pero para mí casi todas eran obras maestras, ¿no? Entonces, sí, yo recuerdo muy bien Fresa y Chocolate. Ahora, Fresa y Chocolate, que es lo que tú me preguntaste ahorita, de la importancia. Bueno, Fresa y Chocolate fue de una importancia tremenda dentro de la sociedad cerrada cubana que tenía el antecedente de la persecución de los homosexuales, pero cerrada por la situación política, más no por la mente del cubano. Entre un joven homosexual y un joven formado en la doctrina totalmente comunista, socialista, qué sé yo, se hacen amigos, ¿no? La película es como una especie de monumento a la amistad. Sí, sí. Entre dos gentes que no comparten ideas políticas y eso, que eso es lo que ha
lo que ha pasado en Cuba. Yo pensé que a raíz de obras como Fresa y Chocolate, el no estar de acuerdo con lo que tú dices, lo que tú piensas, podría ser parte de la construcción de una sociedad más justa y más... Sin embargo, todo eso fue imposible. O sea, la intolerancia ¿cómo se llama?, del Estado cubano, del modelo cubano, la intolerancia a lo que piensa el otro ha sido el descalabro más grande de esa sociedad. ¿Cómo se llama? Yo creo que por eso Cuba está metida en este momento en un hoyo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo se llama?, nunca fue capaz, los compañeros revolucionarios nunca fueron capaces de aceptar la opinión ajena. Entonces eso ha destruido el país, ha destruido la sociedad cubana. Sí, pero bueno, vos sos parte vos llegas muy pequeño a vivir a Cuba después de Praga, ¿no? Contame un poco de esa. Yo soy cubano las 24 horas del día, como tú me conoces. Y yo no soy cubano porque un día fui a Cuba y me puse una camiseta de Che, ni oí a Silvio Rodríguez, me aprendí 3 o 4 canciones de memoria, como son los turistas revolucionarios, ¿no? Que van a Cuba y se enamoran de Cuba. Se toman la foto Porque se lo compran una en la Plaza de la camiseta, Revolución. qué sé yo, y a partir de ahí son revolucionarios. No tengo nada que ver con eso. Mi conexión con Cuba tiene que ver con la nación cubana. Yo soy una persona que me formé entre los músicos, me formé entre los pintores, me formé entre los cineastas, y ese es mi gran compromiso, ¿cómo se llama?, con la nación cubana. Yo me debo a la nación cubana. Yo llegué con 6 años prácticamente a Cuba. No sé hablar ni sé pensar de otra manera como lo hacen los cubanos. Y entonces, bueno, pues soy salvadoreño también porque nací aquí, pero tengo una desventaja con relación al Salvador porque no viví aquí los momentos más importantes de la vida de uno, ¿no? De cuando uno es joven. Cuando hablo de los momentos más importantes de la vida de uno, tiene que ver con la adolescencia, con la niñez, en la manera que cuando tú empiezas a desarrollar tu pensamiento. Y además naces en un momento que tu papá era perseguido político hasta debajo de las piedras. Exactamente, ¿no? pero entonces a mí Cuba llegó a ser el lugar más importante de mi vida, porque coño, fue el lugar donde hice el amor por primera vez. Y entonces yo creo que hacer el amor por primera vez en un país, Sí, y te debían de dar la nacionalidad por eso. Y entonces tuve ese privilegio, ¿me entiendes? Porque yo ese privilegio no lo tuve aquí en El Salvador. Yo no tuve amigos para ir al cine. O sea, no lo hiciste en Praga. No, en El Salvador yo no, ¿cómo se llama? Yo tenía 6, 7 años todavía, 4, me entiendes, no, era muy niño todavía, no tenía idea de lo que era el amor, vamos. Entonces, eso para mí, por eso es muy importante lo que significó Cuba para mí como nación.